Mi madre siempre tuvo el talento de transformar cualquier momento en un campo de batalla. Desde pequeña, sabía que no podía cometer errores, pero, al mismo tiempo, nunca podía acertar lo suficiente. Si sacaba buenas notas, era solo porque ella me había obligado a estudiar. Si hacía algo creativo, simplemente era una pérdida de tiempo. Crecer bajo la mirada crítica de Elena era como vivir bajo un cielo eternamente nublado, sin sol, sin calor, solo la presión constante, de una tormenta que nunca se disipaba. Así fue como desarrollé una obsesión por ser perfecta, como si, de alguna manera, pudiera ganar su afecto. A los 20 años, decidí abrir mi propio negocio, algo que muchos consideraban arriesgado. La moda sostenible parecía ser un nicho, en crecimiento, y yo quería unir mi pasión por la creatividad con el deseo de hacer algo significativo. Trabajé noches interminables, rechacé propuestas de empleo estables y soporté críticas desde todas las direcciones, principalmente de Helena. Para ella, lo que hacía era un pasatiempo que nunca llegaría a nada. Cuando el primer cliente importante firmó conmigo, pensé que cambiaría de opinión. La invité a ver mi nuevo taller, le mostré las estanterías llenas de productos y los contratos que empezaban a entrar. Miró alrededor, frunció los labios y dijo: «Está bien, pero no es como si estuvieras salvando vidas, ¿verdad?». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era rabia, era resignación. Elena jamás cambiaría. Entonces llegó Rafael. Apareció en un evento benéfico para pequeñas empresas, elegante en un traje que parecía hecho a medida, con una sonrisa que desarmaba incluso las barreras más sólidas. Al principio, desconfié. Hombres así no suelen interesarse por alguien como yo, alguien que todavía cargaba las inseguridades de la infancia como cicatrices invisibles. Pero Rafael era diferente. Era atento, amable, y se esforzaba en recordarme lo increíble que yo era. Era todo lo opuesto a mi madre. Mientras ella criticaba mi ropa, mis ideas e incluso la forma en que reía, Rafael me elogiaba. «Tienes un brillo en los ojos cuando hablas de lo que amas», decía, sosteniendo mi mano con tanta sinceridad que me lo creía. Por primera vez, pensé que tal vez podría ser vista, verdaderamente vista. Pero había algo que siempre me inquietaba. Era demasiado cercano a Elena. En las cenas, los dos se reían de chistes internos que yo no entendía. Cuando hablaban de negocios, parecía absorber más las ideas de ella que las mías. Aún así, ignoré las señales. Al fin y al cabo, era demasiado bueno tener a alguien que parecía creer en mí. Pero el vacío no desaparecía. No importaba cuánto me esforzara, parecía que una sombra me seguía. Elena, siempre lista para señalar fallos, y Rafael, tan perfecto que a veces parecía una máscara. Había algo que no podía identificar, una sensación de que el suelo bajo mis pies no era tan sólido como parecía. Y entonces llegó la propuesta de matrimonio. Rafael se arrodilló en una cena, rodeado de velas, y prometió que sería mi compañero, mi puerto seguro. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero, en el fondo, una pequeña voz susurraba que estaba corriendo hacia algo que no comprendía del todo. Esa pequeña voz fue silenciada. Dije, sí. Y el camino hacia el día de la boda comenzó a trazarse. Rafael era todo lo que creía que quería. Tenía el equilibrio perfecto entre carisma y estabilidad, el tipo de hombre que sabe entrar en un lugar y dominar la atención sin parecer forzado. Pero, con el paso de los días, pequeñas cosas empezaron a incomodarme. No eran grandes señales, de alerta, solo matices que hacían que mi estómago se revolviera de una forma extraña. Elena adoraba a Rafael, y eso, en sí mismo, era un misterio. Mi madre nunca aprobó a nadie que entrara en mi vida, especialmente cuando se trataba de relaciones. Pero con él era diferente. Lo trataba con una dulzura casi ensayada, un contraste llamativo con la frialdad con la que me trataba a mí. Al principio, pensé que era un milagro. Finalmente,
Elena estaba feliz por mí. Pero algo no cuadraba. Había momentos en los que los dos parecían olvidar que yo estaba en la habitación. Durante una cena, por ejemplo, mientras hablaba sobre los planes para la empresa, noté que Rafael y Elena intercambiaban miradas rápidas, como si compartieran un secreto. Cuando dejé de hablar, esperando algún comentario, ella simplemente cambió de tema, preguntando sobre el trabajo de él. Me sentí invisible. Una noche, mientras Rafael se duchaba, su teléfono vibró en la mesa. No soy de las que revisan la privacidad de los demás, pero el nombre de Elena apareció en la pantalla, y mi curiosidad pudo más. El mensaje era breve, casi banal. Todo está listo para mañana. Eso podría significar cualquier cosa, pero ¿qué exactamente? Me quedé mirando la pantalla, tratando de convencerme de que era algo inocente. Cuando salió del baño, guardé el teléfono y sonreí como si nada hubiera pasado. Los días pasaron, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía. Era como una sombra, siempre presente, pero nunca completamente visible. Hasta que, una tarde, mientras estaba en el taller organizando nuevas piezas, escuché a Elena hablando por teléfono. Su voz era baja, pero el tono era cortante. Tienes que ser más paciente con ella. Isadora es tan ingenua. Solo guíala bien y hará lo que queremos. Mi corazón se aceleró. Traté de convencerme de que tal vez estaba hablando de otra cosa, de otra persona. Pero la verdad era como un eco incómodo, imposible de ignorar. Me senté allí mismo, entre rollos de tela, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse. Rafael, Elena. Había algo que estaban escondiendo, de mí. Aún así, no dije nada, no confronté a nadie. Quizás por miedo a descubrir que mis sospechas eran ciertas, o tal vez porque una parte de mí todavía creía que todo podría ser un gran malentendido. Pero en el fondo, sabía que el día de la verdad se estaba acercando. La boda estaba cada vez más cerca y, mientras avanzaban los preparativos, me sentía una espectadora de mi propia vida. Rafael parecía más encantador que nunca. Elena estaba sorprendentemente involucrada en los detalles, y yo me estaba hundiendo en una marea de dudas y presentimientos que no podía ignorar. Pero si algo aprendí de mi madre, fue el arte de esconder lo que sentía. Así que sonreí, participé en las reuniones y seguí planificando lo que se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida, mientras, por dentro, una batalla silenciosa se desarrollaba. Todo culminaría en ese día. Lo sabía, lo sentía. Lo que no sabía era cuánto cambiaría mi vida cuando finalmente llegara esa tormenta. El gran día llegó. Mientras me miraba al espejo, ajustando el velo con manos temblorosas, forcé una sonrisa hacia mi reflejo. Todo parecía perfecto. El vestido, el salón, las flores que elegí con tanto cuidado. Sin embargo, algo dentro de mí insistía en gritar que ese no sería el comienzo de una nueva vida, sino el preludio de algo para lo que no estaba preparada. Los invitados ya estaban acomodados cuando empezó la música. Mi corazón latía al ritmo de las suaves notas y, por primera vez, Rafael parecía ser el ancla que me mantenía en pie. Lo vi en el altar, con una sonrisa que debería calmarme, pero que, en lugar de eso, parecía una máscara, impecable, pero falsa. Todo se desmoronó cuando entró Elena. Caminaba lentamente, con la cabeza en alto, el brillo en los ojos de alguien que sabía que era el centro de atención. Y entonces lo vi. Estaba vestida de novia. El mismo blanco que yo llevaba, el mismo corte elegante. Era como si yo no fuera más que una sombra de la grandeza que ella intentaba emanar. Los murmullos comenzaron de inmediato. Un murmullo creciente se apoderó del salón, pero Elena parecía no importarle. Se detuvo en medio del pasillo y me miró directamente. Mira, finalmente entendió que merece algo mejor que una parásita patética como tú. Su voz resonó, cargada de desprecio, y las risas contenidas de algunos invitados convirtieron el momento en una pesadilla. Sentí mi rostro arder. El peso de aquella humillación era aplastante,
y las lágrimas amenazaban con caer, pero me negué a dejarlas vencerme. Corrí hacia un rincón, lejos de todos, y traté de recuperar el aliento. El vestido parecía apretarme el cuerpo como una trampa, y el salón, tan lleno de lujo, me resultaba sofocante. Sin embargo, algo cambió mientras me escondía. En medio de aquel dolor, sentí una chispa de algo nuevo. Rabia. No esa rabia explosiva que consume, sino algo más frío, más calculado. Por primera vez, vi a Elena y a Rafael como realmente eran, cómplices de una trama que no tenía espacio para mi felicidad. Me juré a mí misma, en ese instante, que no sería la víctima. Me habían subestimado, creyendo que siempre aceptaría sus manipulaciones. Pero esa sería la última vez. Mientras secaba mis lágrimas y ajustaba el vestido, sentí que la determinación crecía dentro de mí como una llama. Regresé al salón con una sonrisa forzada, fingiendo que todo estaba bien. La fiesta continuó, pero, por dentro, ya no era la misma. Cada paso que daba era una parte del plan que comenzaba a formarse en mi mente. Ellos no lo sabían, pero el juego había cambiado, y esta vez yo dictaría las reglas. Esa noche, mientras todos brindaban, mi mente trabajaba. Sabía que había mucho por descubrir, mucho que planear, pero también sabía que no estaba sola. Por primera vez, sentí que mi miedo se transformaba en algo poderoso, un arma. Y cuando llegara el momento, Elena y Rafael no tendrían a dónde correr. La fiesta estaba en pleno apogeo, con las risas y los brindis resonando en el salón. Mientras todos parecían ajenos a lo que realmente estaba ocurriendo, yo estaba en un mundo completamente diferente, dominada por una calma helada. La humillación de Elena aún ardía en mi alma, pero ahora era combustible para algo mucho más grande, algo que yo controlaba. Con las miradas puestas en la pista de baile y la música envolviendo el ambiente, nadie notaba el silencio que cargaba dentro de mí. Rafael estaba encantado, sonriendo y saludando a los invitados, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Era la imagen de la confianza, como si nada pudiera derribarlo, como si ya hubiera ganado. Pero lo que no sabía era que el verdadero juego había comenzado, y yo era la jugadora que controlaba cada movimiento. Mi mente, que antes se dividía entre el dolor y la rabia, ahora estaba enfocada únicamente en un objetivo: justicia. No buscaba venganza ciega, sino la certeza de que Rafael y Elena pagarían por todo lo que habían planeado. En los días que siguieron a la propuesta de matrimonio, ya sabía qué hacer. Contraté a un investigador privado que, en pocas semanas, sacó a la luz la verdad sobre su conspiración. Planeaban robarme, dejarme sin nada, mientras usaban mi dinero para construir su propia vida. Pero subestimaron mi capacidad de actuar. Mientras todos bailaban y festejaban, yo estaba sentada en una silla apartada, con el móvil discretamente en mis manos. La pantalla brillaba suavemente, mostrando la confirmación de la transferencia que había realizado días antes. Todo mi patrimonio estaba ahora en una cuenta segura, fuera del alcance de cualquiera de los dos. Nada podía hacerse sin que yo tuviera el control. Miré a mi alrededor, analizando los rostros sonrientes, escuchando cómo la música se intensificaba y las risas se extendían. Todos estaban tan inmersos en su pequeña farsa, sin darse cuenta de que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Como había imaginado, esa boda no sería mi renacimiento, sino el escenario de su caída. Cada palabra, cada gesto que habían planeado para destruirme se transformaría en un escenario de desenmascaramiento. Mi mano, que antes temblaba de rabia, ahora estaba firme mientras escribía en el móvil. Llamé a mi abogado, el hombre que me había ayudado a preparar un plan para este momento. Con tono bajo, le pedí que enviara las pruebas a la policía y que llegaran al salón sin previo aviso. El peso de la decisión, aunque abrumador, era liberador. Ya no estaba más a merced de sus manipulaciones. Mientras el abogado confirmaba que todo estaba en marcha, una sonrisa discreta se formó en mis labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de satisfacción. Ahora yo estaba en control.
La fiesta continuaba, pero para mí, todo lo que importaba estaba concentrado en un único momento, el momento en que la mentira sería expuesta. Era una sensación peculiar, una mezcla de alivio y tensión. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que sucediera en las próximas horas lo cambiaría todo. Observaba los bailes, las risas, la distracción de todos, y me sentía por primera vez dueña de mi propio destino. Y entonces, el sonido de la puerta al abrirse fue como una señal. La policía había llegado, sin que nadie lo esperara. Lesión. Música aún resonaba en el salón, y las copas de champán tintineaban mientras los invitados se entregaban a la celebración. El ambiente era festivo, pero para mí, cada segundo era una cuenta regresiva. Me senté en una mesa cerca de la entrada, observando los movimientos, cada detalle. La sonrisa falsa de Rafael mientras saludaba a los invitados. Las risas exageradas de Elena mientras se lucía como la anfitriona perfecta. Creían que habían ganado. Cuando las puertas del salón se abrieron y los policías entraron, el impacto fue inmediato. Primero, un murmullo confuso recorrió la sala. Las personas se miraban entre sí, intentando entender qué estaba pasando. Los oficiales caminaron con firmeza, sus expresiones serias cortando el aire de euforia. Rafael fue el primero en darse cuenta. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza. Elena, siempre tan segura de sí misma, comenzó a mover los labios como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. El salón quedó en un silencio absoluto cuando el oficial llamó a los dos por su nombre. Rafael Torres y Elena Farias están arrestados bajo cargos de fraude y conspiración. La declaración sonó como un trueno, rompiendo el encanto de esa noche. La sorpresa en sus rostros era casi poética, una mezcla de incredulidad y pánico. Rafael dio un paso adelante, tratando de mantener el control. «Esto debe ser un error», dijo con voz firme, aunque noté el temblor en sus manos. «Soy abogado. Sé cómo funcionan estas cosas». Elena, por su parte, intentó acercarse a los policías, con la voz cargada de indignación. «No saben con quién están tratando. Esta acusación es ridícula». Fue entonces cuando decidí intervenir. Me levanté despacio, caminando hacia ellos, sintiendo cómo todas las miradas del salón se volvían hacia mí. Cada paso parecía cargar el peso de años de humillaciones, manipulaciones y silencios forzados. Cuando finalmente me detuve frente a ellos, miré a Elena directamente a los ojos. «¿Un error?», dije, con una voz calma pero cargada de algo que nunca habían visto antes. Poder. Saben tan bien como yo que esto está lejos de ser un error. Cada mentira, cada plan, todo está aquí, continué, sosteniendo una carpeta que contenía copias de las pruebas que los incriminaban. Elena trató de ocultar el pánico, pero era inútil. Los policías ya tenían todo de antemano. Cuando empezaron a esposarla, me miró con ojos llenos de odio y por primera vez de miedo. Me incliné hacia ella, acercándome lo suficiente para susurrar: «¿Quién es la parásita ahora?». Rafael intentó argumentar una vez más, pero sus palabras eran solo ruido. La máscara que siempre había usado se había caído, revelando la fragilidad de alguien que siempre vivió en la mentira. Los dos fueron escoltados fuera del salón, mientras los invitados permanecían en un silencio casi reverente, como si estuvieran presenciando una tragedia y no supieran cómo reaccionar. Los observé mientras los llevaban, sintiendo una oleada de alivio y satisfacción que no sabía que necesitaba. No era solo por la justicia, era por la liberación. En ese momento, ya no era la mujer que intentaron destruir. Era alguien que había luchado por recuperar el control de su propia vida. El silencio del salón comenzó a transformarse en murmullos, algunos de sorpresa, otros de admiración. Me giré, ajusté el vestido y caminé hacia la salida. Afuera, el aire fresco de la noche me recibió como un abrazo, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente, libre de cualquier peso. Había mucho por hacer, claro. Comenzar de nuevo no sería fácil, pero mientras miraba el cielo estrellado, supe que lo peor había quedado atrás.
Lo que viniera después sería mío, y solo mío. En los días que siguieron, el polvo finalmente comenzó a asentarse. Rafael, que alguna vez fue el hombre que me prometió un futuro brillante, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La noticia de su arresto se difundió rápidamente, manchando su reputación. Perdió su licencia de abogado y sus clientes, antes leales, desaparecieron como humo. Todo lo que había construido o robado se desmoronó ante sus ojos. Elena, por otro lado, no aceptó la ruina con la misma resignación. Intentó recurrir al último pariente rico que aún le daba oído, pero incluso él, avergonzado por los titulares y el escándalo, decidió apartarla de su vida. Ella, que siempre se enorgulleció de su imagen, se vio obligada a enfrentar la realidad que tanto había evitado. Ahora estaba sola, sin amigos, sin aliados, sin el lujo que siempre fingió que le pertenecía. ¿Y yo? Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mi corazón, antes cargado con las heridas del pasado, ahora latía con una ligereza que apenas reconocía. Usé ese momento de caos para reconstruir no solo mi empresa, sino también a mí misma. Invertí más tiempo y energía en mi negocio, transformándolo en algo más grande de lo que jamás había soñado. Nuevos mercados internacionales se abrieron, y el éxito comenzó a florecer de una manera que nunca creí posible. Pero lo más importante no fueron los logros materiales, fueron las conexiones que empecé a formar. Personas genuinas entraron en mi vida, amistades basadas en apoyo mutuo, sin segundas intenciones, sin máscaras. Por primera vez, encontré personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Hubo días en los que la memoria de la humillación en la boda volvía, como una sombra intentando invadir el presente. Pero, en lugar de consumir mi paz, esos recuerdos servían como combustible. Cada palabra cruel, cada plan sucio, eran ahora solo marcas de donde estuve, no de donde permanecería. Y entonces algo curioso sucedió. Comencé a sonreír. No esa sonrisa forzada que usaba para ocultar mis dolores, sino una sonrisa verdadera, que nacía del alivio y de la alegría genuina. Sonreía para mí misma, para el futuro que finalmente era mío. Aún había un último paso que dar, un símbolo que sabía que sellaría mi trayectoria. Una decisión que cargaba todo el peso de mi pasado y la promesa de mi futuro. La mansión donde crecí, donde Elena me hizo sentir pequeña durante tanto tiempo, estaba en venta. No era solo una propiedad, era el escenario de tantos dolores, pero también de mi superación. Al tomar esa decisión, supe que me estaba acercando al final de un ciclo que estaba lista para cerrar, no con arrepentimientos, sino con la certeza de que había vencido. Con la llave en mano, me paré frente a la imponente fachada de la mansión donde crecí. La misma casa que, por años, me hizo sentir pequeña e insignificante ahora estaba frente a mí, vacía, silenciosa y de alguna manera rendida. Ya no estaba la presencia opresiva de Elena ni los ecos de sus críticas. Era solo yo y ese espacio, que un día representó tanto sufrimiento, pero que ahora simbolizaba algo completamente diferente: victoria. Empujé la puerta con cuidado, sintiendo el olor familiar del pasado mezclado con el polvo del tiempo. Cada paso que di por los pasillos cargaba una mezcla de recuerdos y emociones. El sonido de los tacones de Elena sobre el mármol aún resonaba en mi mente, acompañado de las palabras cortantes que usaba como armas. Pero, mientras caminaba, me di cuenta de algo diferente. Esos recuerdos ya no me herían. Eran solo sombras, que ya no tenían poder sobre mí. Subí las escaleras hasta mi antigua habitación. La puerta rechinaba igual que antes, pero el espacio, ahora vacío, parecía más pequeño. Durante años, ese fue mi refugio, el único lugar donde podía soñar. Planear una vida más allá de las paredes asfixiantes de esa casa. Me apoyé en la ventana que daba al jardín y respiré profundamente, recordando todas las veces que deseé escapar de allí. Y ahora estaba de vuelta, pero bajo mis propios términos. Elena, por su parte,
estaba lejos de allí. Después del escándalo, lo perdió todo: el respeto, el dinero, los falsos amigos que la rodeaban. Cuando supe que se había mudado a una pensión modesta, viviendo de favores y pequeños trabajos, no sentí venganza, sino algo cercano a la compasión. En Minus, el fondo, era tan prisionera de su avaricia y orgullo como intentó que yo lo fuera. Rafael, en cambio, tuvo un destino aún más cruel. Sin su licencia de abogado y con su reputación arruinada, intentó empezar de nuevo, pero fue rechazado por todos los que alguna vez lo admiraron. El dinero que tanto ambicionaba lo abandonó, al igual que las personas que estaban a su alrededor, solo por interés. Supe que había vuelto a su ciudad natal, viviendo con parientes lejanos, invisible para el mundo que un día intentó dominar. En cuanto a mí, no era la fortuna lo que me daba satisfacción, sino la libertad que había conquistado. Expandir mi empresa a mercados internacionales fue solo el comienzo. Usé parte de las ganancias para crear una fundación que apoya a mujeres a reconstruir sus vidas tras traumas y relaciones abusivas. Cada historia que escuché de estas mujeres era un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, hay una oportunidad de renacer. El último día que estuve en la mansión, hice algo simbólico. Caminé hasta la gran sala de estar, donde Elena solía realizar sus cenas extravagantes, y coloqué en el suelo una pequeña planta, algo sencillo, pero vivo. Un nuevo comienzo, algo que crecería allí no basado en apariencias o mentiras, sino en fuerza y verdad. Mientras salía por última vez, cerré la puerta con una sonrisa. Ya no había resentimiento ni dolor, solo la certeza de que finalmente era libre. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y, en ese momento, lo supe. Lo más importante estuvo conmigo todo el tiempo: mi fuerza, mi valentía y mi capacidad para empezar de nuevo.